Buenos días, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes. Este video lo realizo teniendo en cuenta la situación que se está presentando en el mundo entero y también en nuestro país, que no es la excepción, del aislamiento obligatorio y necesario a la vez que debemos tener cada uno de nosotros por la epidemia o la pandemia del COVID-19. El congregarnos debe ser un anhelo siempre, y cuando no lo hacemos debe ser algo que extrañemos. Realmente una de las señales de ser hijos de Dios por redención, por haber nacido de nuevo, es esa: el estar congregados, el disfrutar de la alabanza y disfrutar de las lecturas de las escrituras, de la enseñanza bíblica, de la comunión los unos con los otros, de la celebración del sacramento o de los sacramentos como medios de gracia. Y esto es lo que debemos extrañar precisamente, congregarnos. Debemos recordar que en el exilio, en tiempos del cautiverio, los judíos, el pueblo de Dios, se les permitieron muchas cosas, pero algo que no se les permitió fue adorar. Y eso precisamente perteneció a la disciplina y castigo del Señor para su pueblo, que se había portado de una manera idolátrica por mucho tiempo. También es para darnos ánimo y que podemos usar esta tecnología como bendición. No solamente las redes son para usarlas inapropiadamente o imprudentemente, sino para esto también. Y el Señor nos lo dio para esto. Entonces, bueno, no soy un youtuber ni un influencer, pero voy a hacer todo lo posible porque este video sea difundido, y más que el video, lo que es el contenido de las escrituras, que es lo que nos debe animar a cada uno de nosotros. Es lo que necesitamos en tiempos de angustias. El Salmo 91, y como es tradicional para nosotros leer un salmo cada domingo, me quiero referir al Salmo 91, y esta vez dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 7 versículos, hay muchos más, pero quiero referirme precisamente a lo que debemos buscar de Dios: el abrigo del Altísimo. Las promesas de Dios en las Escrituras no son para la vida temporal, aunque hable de pestilencia, aunque hable de terror nocturno, aunque hable de destrucción. No se está refiriendo precisamente a la maldad temporal de este mundo, a las pestes, a las enfermedades, al hambre, a las guerras, a la injusticia de esta vida, de lo que vemos nosotros en el mundo. Está refiriendo a que el Señor nos libra de todo eso, de todas esas cargas, donde no van a existir esas cargas. Y el abrigo del Altísimo, aunque es ya, también es eterno. Las promesas de las Escrituras, en su gran mayoría, se dirigen a la vida eterna, algunas aquí. Lo interesante es que la vida eterna ya empezó para nosotros. No hay que esperar morir para disfrutar la vida eterna, ya la disfrutamos. Y eso es una realidad para el creyente. No tenemos que nosotros esperar que coloquen
el anuncio de descansó en la paz del Señor. No, nosotros ya descansamos en la paz del Señor. Porque es que ya morimos al mundo, ya morimos a nuestra carne, ya morimos a nuestra naturaleza humana, natural, con las que vinimos a esta vida. Hemos nacido de nuevo. Y para los creyentes, estas promesas no son sencillamente del COVID, sino son promesas de todo lo cual nos puede afectar en esta vida, ya no nos va a afectar, porque la salvación es segura y sobre todo eterna. Gracias al Señor, porque esa promesa nos debe sostener en tiempos donde las personas buscan soluciones temporales. Hay que seguir en nuestras rutinas, en nuestro lavado de manos, en nuestra prevención, en aislarnos, apoyar las normas, los decretos, apoyar a nuestras autoridades para prevenir que haya expansión del virus, pero sobre todo hay que tener en cuenta algo. Si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios, porque por Él vivimos y para Él morimos. Dentro de la armonía del Evangelio que hemos venido siguiendo durante ya algunos meses, llegamos a la parte donde el Señor termina su diálogo con Nicodemo, con grandes promesas. 3:14. El Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa. Si creemos en el Señor Jesucristo, pues no estamos perdidos, tenemos la vida eterna. El versículo 16, otra promesa del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo interesante es que el Señor nos promete la vida eterna, y eso nos debe sostener en tiempos de crisis y prueba. ¿Cuál es el valor agregado del cristiano? ¿Cuál es el valor agregado del creyente? La vida eterna, que el Señor Jesucristo me la compró. Entonces, en la armonía del Evangelio, el Señor se queda en Judea. Versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahorita, más adelante, en el capítulo 4, que es realmente el mensaje, se hace una aclaración de qué es que el Señor bautizaba. No era Él realmente. Pero el Señor se queda un tiempo allí, en Judea. Después del diálogo con Nicodemo, se presenta precisamente Él en Jerusalén y en otros lugares de Judea, como es Jericó, y hace algunas señales o algunos milagros. Pero se decide el Señor ir hacia Galilea, Galilea en el norte, Judea en el sur, en la mitad Samaria. Vamos a orar. Señor bondadoso, bendice esta palabra para animarnos y para confiar en tus promesas. Y que todo esto, Señor, redunde precisamente no solamente en el cuidado físico de nuestras vidas, sino en el cuidado espiritual que tú haces a tu rebaño. Gracias, que tú bendigas a tu pueblo, que tú, Señor, estés animándolos y estés cumpliendo con ellos, con cada uno de nosotros, el propósito por el cual fuimos llamados. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, era la precisión que yo les estaba diciendo, que no es que Jesús bautizara, sino los discípulos del Señor eran los que bautizaban.
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor parte hacia el norte. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria, un territorio despreciado por mucho tiempo, ¿no? En tiempos del Señor también. Hay dos cosas importantes. Este es un primer momento donde los protagonistas son del territorio de Samaria, como la mujer samaritana en este caso. Pero también lo vamos a ver en el libro de los Hechos, donde también allí fue Pedro a predicar a los samaritanos. Entonces, vamos a mirar que el Señor todo lo tiene listo y preparado y que pues no hay casualidades en Él. No es que a Él se le ocurrió precisamente ese día cambiar de camino, sino que allí había pueblo de Dios, de los lugares despreciados, de la aridez, de los desiertos, el Señor ve fuentes de agua. Entonces dice que era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Allí en Sicar, este lugar es donde habitaba Jacob, el padre de José. Y él allí había construido un pozo, que es el pozo precisamente al cual se va a referir el texto. Y es donde se identifican los samaritanos. Los samaritanos se identifican con su padre Jacob y con José cuando precisamente termina lo que es la esclavitud y cuando es el éxodo. Recordemos que los israelitas transportaban también los huesos de José. Al llegar a la tierra prometida, precisamente esta zona, los huesos de José fueron enterrados en esta zona de Samaria o de Sicar. Y los samaritanos, vuelvo y les digo, tenían como padre a Jacob. Pero era un pueblo despreciado y tenemos que remitirnos, y voy a hacerlo rápidamente, al siglo VIII antes del Señor, pues porque allí en el 722 Asiria destruye las 10 tribus del norte de Israel. Recordemos que Judá y Benjamín eran las 2 tribus del sur que tomaron el nombre de Judá, pero las 10 tribus tomaron el nombre de Israel y fueron destruidas por el imperio asirio. Pero la destrucción no solamente fue algo doloroso en cuanto que acabaron y arrasaron con muchas pertenencias físicas, sino también con la muerte de muchas personas, y los pocos que quedaron, que fueron en su gran mayoría mujeres, fueron abusadas, y también hubo un mestizaje por parte de los asirios, y de allí surge un pueblo o unos hijos mezclados de mujeres israelitas y hombres asirios o de otros lugares. Con base en esto, empezaron a ver con desprecio y al no reconocer que ellos eran pueblo de Dios. Entonces, siglo tras siglo, se fue desarrollando un apartamiento de ellos, y aunque ellos se identifican con gran parte del Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco nuestro, o la Torá, por decirlo así, ellos no son reconocidos como pueblo judío en tiempos del Señor Jesucristo, tampoco en tiempos de Esdras y Nehemías, que fueron en tiempos de restauración. Ni tanto Esdras ni tampoco Nehemías permitieron la reconstrucción del templo y del muro por parte de la mano de obra samaritana. Al contrario, los samaritanos eran en ese tiempo un pueblo también de mixtura religiosa. Podían creer en Dios, el Dios bíblico, pero también creer en otras divinidades. Entonces, era peligroso que ellos aportaran sin tener en cuenta a qué Dios servía. Y así llegamos a la narración de Juan capítulo 4, único en la Biblia. Es la única narración que hay de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ninguno de los sinópticos lo menciona tampoco.
Y por eso hay que prestar tanta atención. Pero, ¿qué sucede allí? En Sicar, la heredad de Jacob, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Los expertos hablan de 6 de la tarde, otros usando el uso horario romano o también puede ser el uso horario judío, hablan de 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es la realidad. O sea, la mujer sabe muy bien que no hay un trato, no hay relación. Pero reconoce que el Señor Jesús, tal vez por su vestido o por su forma de hablar, es judío. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Vamos a dejar ahí la lectura y entro a explicar un poco ese encuentro del diálogo, con el diálogo del Señor con la mujer, porque precisamente pareciera que hubieran dos frecuencias. La mujer hablando del agua física y el Señor Jesucristo hablando del agua que da vida eterna, agua espiritual. Creo que la mujer al principio se refería a eso, al agua física. ¿No tienes con qué sacarla? En el versículo 11. ¿Y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Responde la mujer precisamente a lo que el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría esa agua viva. El agua viva rompe todas las tradiciones. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 12, la mujer responde en una tradición de ellos, de los samaritanos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jacob, siendo uno de nuestros patriarcas bíblicos, era honrado e idolatrado, más bien, por el pueblo samaritano. Y pues no fue por Jacob, mucho menos por José, el hijo de Jacob, porque fueron siervos de Dios, sino es precisamente por la mente y por el corazón tan temporal que tiene el ser humano innatamente. Echa mano precisamente a lo que se ve, a lo que se siente, a lo que se enseña de manera tradicional sin tener que pasar por un filtro espiritual, porque tampoco se puede. Nosotros no nacimos con el agua viva, nos fue entregada el agua viva y
pudimos entender el propósito de nuestra vida, el propósito del Evangelio, el propósito del reino de los cielos, el propósito de la encarnación y de la muerte de Cristo, la resurrección y todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos en nosotros. Fue porque se nos dio el agua viva. Pero si no hubiera sido así, estaríamos aferrados a nuestra vida temporal. La mujer realmente, en el versículo 15, le dice: Señor, dame de esa agua, para quitarla de una carga temporal, de una labor que tradicionalmente la mujer hacía a la hora sexta, probablemente todos los días, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Sigue pensando en una solución para esta vida. Y lo que el Señor propone no es una solución generalmente para esta vida, sino para la vida eterna. Es que una de las cosas que debemos reflexionar en estos tiempos de crisis de la humanidad es qué es lo que busca la humanidad. ¿Qué es lo que realmente la humanidad está encontrando como solución a la pandemia? Estamos nosotros anhelando y orando para que haya una vacuna, para que haya una luz de Dios en los científicos, en los expertos que trabajan arduamente para encontrar un antídoto a esto. Y yo sé que a algunos de ustedes, por medio de las redes, les ha llegado algunas crónicas diciendo que esto surgió de un complot de una nación contra otra nación, que esto fue más bien algo fraguado, preparado. Y probablemente sí, o probablemente no. No lo sabemos. Quiero recalcar que nada sacamos con rompernos la cabeza pensando de dónde vino y cómo se expandió. El tema está en todo el mundo, matando a todo el mundo. Y quiero enfocarme en esa aplicación. ¿Por qué razón? Porque estamos buscando respuestas temporales. Las personas están diciendo: no queremos sufrir esta epidemia o esta pandemia, mejor, o este brote, para seguir viviendo. La pregunta es: ¿seguir viviendo para quién? ¿O para qué? Porque si nosotros tenemos claro que para Dios vivimos y para Dios morimos, el mundo no la tiene clara. El mundo no sabe ni para quién vive ni para quién muere. O tal vez para ellos mismos. El caos de los supermercados, de las terminales de transporte, las personas que están en un ambiente paranoico, que no transmiten seguridad a sus hogares, quieren seguir aferrados a esta vida, voy a llamarlo así, al pozo de Jacob, al que provee el agua diaria, pero esa agua se acaba. Esa agua es para la cocina, para lavar, para beber, para otras cosas, el aseo, la higiene, pero se acaba. Es lo que el Señor está diciéndole en la analogía a la mujer samaritana. Esa agua se acaba. Esa agua cumple su función acá. Pero yo te estoy ofreciendo el agua que salta para la vida eterna. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino
que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y previamente había dicho que el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Es decir, no volverá a anhelar de otras aguas, no volverá a tener temores en esta vida, miedos de qué pasará en el futuro, qué pasará con mis planes, qué pasará con lo que yo tenía proyectado el próximo mes, la próxima semana, el próximo año, el próximo semestre. Porque lo que sí es seguro es que nosotros debemos entender qué pasará cuando nos muramos. Es un cambio de ambiente, es un cambio de lugar para seguir disfrutando la vida eterna. Santiago, muy acertadamente, en el capítulo 4, nos enseña que nuestros planes no son realizados si no es porque el Señor lo permite. Y Él mismo nos dice que aún cuando oremos por nuestros planes o realicemos nuestro plan, si el Señor lo permite. Porque lo que el texto se refiere no es a buscar precisamente respuestas a mis vacíos temporales. Entonces, si estoy triste, voy a la iglesia y el mensaje me debe alegrar. De pronto no. Pero de pronto, si es un buen mensaje, te va a hablar de lo trascendental. Si no tengo empleo, entonces voy a la iglesia y oro y ya salgo con más certeza de tener empleo. De pronto no. Pero la Biblia sí te habla de lo que va a suceder con tu vida más adelante. Pero hay que seguir orando por el gozo, por el empleo, por la salud física. En otras palabras, el tener empleo, ingreso, salud física, se reconoce mucho más en estos tiempos como grandes misericordias de Dios. No son los derechos humanos. Los derechos humanos pertenecen al pozo de Jacob. El regalo de la gracia de Dios es el que nos permite tener derechos humanos en el reino de los cielos, porque Él nos lo da. Y no son reclamaciones al cielo, es que nos sometemos al cielo, nos sometemos a la palabra del Señor y a sus promesas. Y esas promesas nos hacen responsables no solamente para creer, sino para creer activamente, para tener una fe dinámica, una fe activa, y para saber que el único que puede dar esa certeza, esa seguridad, es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero dejar esa parte en reflexión para cada uno de ustedes. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿A qué tradición? ¿A qué pozo de Jacob? ¿A qué Sicar? ¿A qué ciudad de Sicar? ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando de Dios? ¿Respuestas temporales solamente? Tal vez es la respuesta que el mundo está buscando, un antídoto, una vacuna. Pero nosotros no solamente esperamos eso, sino esperamos vivir para el Señor. Porque para el Señor vivimos y para el Señor
morimos. Esa es la gran verdad de cada uno de nosotros. Y debemos alimentarnos de las Escrituras y descansar en Él y confiar en Él y seguir adelante con todas las medidas preventivas. Pero las medidas preventivas, y ya lo hemos visto en los medios de comunicación, no son las que salvan a una persona. Son medidas preventivas, porque lo que salva a una persona es Cristo Jesús. Y no es sencillamente que la persona mire la serpiente de bronce, como dice el Señor, y se salve de la mordedura de la serpiente ardiente. Es que la persona mire a Cristo, al Hijo del Hombre levantado, y creyendo en Él se salve. No del COVID, sino de la perdición eterna, sino del infierno, por causa del pecado. Eso es el Evangelio. Eso es lo que el Señor promete. Y adicionalmente promete cuidar a cada uno de los hogares. Y que lo miremos a Él como el Altísimo y nosotros como que estamos a la sombra del Altísimo y del Omnipotente. Termino con una doxología. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, mis queridos hermanos de la Iglesia Cristo Rey. Que estos tiempos sean para reflexionar entre lo urgente, lo importante, lo que trasciende. Que el Señor los bendiga. Y ojalá nos volvamos a ver pronto. Gracias.